Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas. Estamos en una nueva edición de Cuestiones del Alma. Y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con las vibraciones. Acá nos acompaña Valeria Flores, que está haciendo una superproducción fotográfica, así que estamos en compañía, más allá de Hugo, que nos acaba de saludar, de Luis Ángel Fernández y de Ale, que nos está ayudando con toda esta producción de este programa que se hace con amor, que se escucha, que es bienvenido. Y hoy vamos a hablar del tema de las vibraciones. ¿De qué se trata esto de las vibraciones? Que estamos vibrando, que somos energía en movimiento. ¿Qué tiene que ver, no? con esto de, bueno, somos un cuerpo que es físico, que tiene materia, pero ¿qué pasa, no? La materia está compuesta por... Vamos a hablar un poco de la composición de la materia que tiene que ver con esos átomos. Y donde están esos átomos, sí hay las vibraciones, esta energía que está con una frecuencia determinada. Y ahí vamos a hablar de qué pasa, ¿no? Cuando estamos vibrando, como se dice, cuando estamos vibrando lindo, cuando estamos vibrando alto. ¿Qué pasa con esa frecuencia vibratoria que sentimos y cómo nos sentimos, ¿no? Cuando estamos vibrando lindo, nos sentimos bien. Estamos pasando por una situación vibracional donde nos estamos conectando, por ejemplo, con la alegría. Y ahí estamos alegres, estamos vivaces, tenemos energía. ¿Y qué pasa cuando estamos vibrando desde un lado bajo, por decirlo, con una vibración densa, ¿no? Se ha comprobado científicamente que somos cuerpos energéticos y por eso hay una estructura donde se revisan las frecuencias vibratorias que tenemos en el cuerpo a nivel ¿sí? Digamos, en Hertz, que es la frecuencia, cómo se mide cuando estamos, por ejemplo, en estados de iluminación, o cuando estamos meditando, o cuando estamos sintiéndonos enamorados, cuando hay empatía, cuando hay compasión, pero también cómo es nuestra frecuencia vibracional cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos, sí, desde la culpa, cuando estamos, que nos sentimos realmente mal. Ahí nos damos cuenta que estamos vibrando bajo. ¿Qué pasa con esto de la energía? ¿No? La energía, a ver, está en pleno movimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La frecuencia tiende, ¿sí?, a contagiarse, por decirlo así, vamos a llamarlo así. Es cuando una persona, ¿sí?, está vibrando desde la alegría, es muy probable, ¿sí?, que esa persona nos lleve a sentirnos alegres, a sonreír, a sentir esas cosquillitas de, bueno, me estoy conectando con esa misma energía. ¿Qué pasa cuando estamos vibrando bajo? Cuando tenemos una frecuencia vibratoria que estamos desde una tristeza, por ejemplo. Nos acabamos de, no sé, separar, por decirlo así, y estamos desde esa tristeza, desde la melancolía, desde la nostalgia. Y esa frecuencia vibratoria es baja y por ende también sí nos conectamos con ese otro desde esa frecuencia. Es decir, ¿se contagia? Sí. Hablamos un poco de lo que tiene que ver con esa famosa ley de atracción, que la ley de atracción tiene que ver con lo que atraemos constantemente cuando estamos vibrando, ¿sí? Recordemos que, a ver, estamos vibrando, estamos sintiendo emociones, esta energía en movimiento. Pero vamos a ponerle este condimento que tiene que ver cuando estamos emocionales, cuando estamos desde esa tristeza y tenemos eso que tenemos acá, que son los pensamientos. Esos pensamientos que estamos siempre, ¿sí?, manifestando desde esto que hablamos, ¿no? Lo materializamos todo, ¿no? Cuando estamos pensando algo que queremos y realmente se hace.
se hace y se logra esa ley de atracción que estamos hablando desde, bueno, yo lo pensé, lo deseé, lo sentí que era para mí y lo logré, llegó a mis manos, ¿sí? Lo atraje, por decirlo. Eso realmente es algo que se ha estudiado mucho y tiene que ver con el poder del pensamiento. El poder del pensamiento, sí, que es atracción pura, por eso somos mente. Dentro de las leyes espirituales, el mentalismo, la mente, nuestra mente, tiene un poder impresionante de crear. Pero ¿qué pasa cuando esa mente tiene esas vibraciones energéticas, ¿sí? Que son el condimento perfecto para poder lograr esas situaciones de vida? Es decir, estamos pensando, por ejemplo, que tenemos que ir a trabajar, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento es, tenemos que ir a trabajar, tenemos que movernos. ¿Qué pasa cuando yo estoy en esa frecuencia vibratoria de estoy triste? Estoy triste porque, bueno, me han pasado cosas, ¿sí? Obviamente uno está pensando, el pensamiento se conecta con esa frecuencia vibratoria de la tristeza. Y les puedo asegurar que ese pensamiento que está embebido de esa emocionalidad, de esa tristeza, seguramente me va a conectar no solo con personas que estén vibrando de la misma sintonía, sino que yo voy a estar viendo la realidad, mi situación, lo que sucede con ese nivel vibratorio. Es decir, lo voy a ver, el día lo voy a ver triste por más que esté el sol radiante. ¿Por qué? Porque uno está vibrando desde esa frecuencia baja. Lo que tenemos que hacer cuando estamos vibrando, hay un montón de herramientas que tenemos a la mano, más allá de lo que tiene que ver con las meditaciones, la respiración, el deporte, las cosas que hacemos desde la mirada, desde lo creativo. Cuando uno se conecta, ¿sí?, con estas llamadas emociones y estos pensamientos vibratorios, ¿sí?, que no limitan nuestra vida, es decir, que no están en conexión con las cosas o la energía baja, es perfecto porque yo me siento alineado, ¿sí?, en coherencia con todo lo que estoy pensando y vibrando, y así se manifiesta mi realidad. ¿Y qué estoy sintiendo? Que la vida tiene un montón de cosas lindas. ¿Por qué? Porque me siento bien, porque estoy vibrando desde el amor, porque estoy vibrando desde la compasión, desde la empatía, desde la felicidad, desde la alegría. ¿Sí? Cuando uno siente, a ver, por eso siempre digo, ¿no? Cuando estamos siempre en un cotidiano, nos podemos dar cuenta de cómo estamos sintiéndonos y cómo estamos vibrando, cómo nos sentimos. Y bueno, sí, estoy pasando por un periodo, ya dijimos, una separación, un duelo, una situación problemática con el tema de la economía. No voy a estar, ¿sí?, en condiciones para ver la vida con otros ojos, que yo siempre en la biodecodificación siempre lo aclaro. Esto es un aporte, la biodecodificación es un aporte para ver, ¿sí?, que la realidad tiene otra mirada. Si la vemos desde otro lado, hay otra perspectiva que podemos enfocarnos y podemos revisar cuestiones del alma que tienen que ver con el poder de mirar de una manera diferente. Pero no solo de mirar, porque en realidad la mirada se conecta con lo emocional, lo que estoy sintiendo. Y justamente no solo con la parte emocional, vibracional, sino también con ese pensamiento. ¿Y qué estamos pensando? ¿Sí? Se ha comprobado científicamente un montón de grandes estudios a nivel, por ejemplo, del agua, cómo vibracionalmente, ¿sí?, el agua somos 75% de agua, nuestra estructura de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa, no?, cuando el agua está desde una manera intencionada? Esa agua que estoy tomando, la intencionamos con el poder maravilloso de, por ejemplo, ¿sí?, la salud. Por ejemplo, estoy intencionando esa agua que ingiero con salud, con amor, con cosas que vibramos desde
ese pensamiento y esa intención de ingerir algo y que entre a nuestro cuerpo desde esas vibraciones. Es maravilloso. El tema es que así como tiene tanto poder y tanta potencia la intención y la vibración emocional, también tiene en contraposición lo negativo, porque imagínate, ¿sí? Estamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá un vaso de agua y estamos desde peleas, contiendas, hablar, no sé, despectivamente, ¿sí? El agua también se carga desde esa parte negativa. La desvalorización, la vergüenza, la culpa. Por eso cuando nosotros trabajamos desde la biodecodificación, tenemos que tratar de resolver esas cuestiones emocionales que tienden a generar esta frecuencia, ¿sí? Desde la frecuencia baja. Sacar la culpa, sacar esas emociones, esos pensamientos desde la desvalorización. Trabajamos mucho con el pensamiento, que el pensamiento es la conexión perfecta, ¿sí? Para la motivación. Imagínense, ¿sí? Lo que podemos hacer, no solo con el pensamiento, sino con la intención, ¿sí? Cuando nos hablamos lindo, cuando nos hablamos desde ese lado amoroso, desde ese yo puedo, y cuando nos hablamos desde ese lado negativo, donde limitan mis posibilidades de accionar, donde por ahí me conecto con ese pasado, ¿sí? Donde desde muy chiquito me dijeron, vos no podés, no vas a poder, no servís para nada, sos inútil. Imagínense lo que hace el pensamiento si yo mantengo, ¿sí? No solo ese pensamiento, sino la frecuencia vibratoria que tuve en ese vos no podés. Imagínense lo que hace nuestro cuerpo. Es maravilloso. En cambio, si podemos transformar qué sucede con ese yo puedo. Cuando hablamos, a veces hablamos, en la bio es muy interesante poder observar esas cuestiones que tienen que ver con la valoración, ¿sí? Con las aptitudes y con lo que provoca ese estado. Porque cuando nos sentimos plenos, es impresionante no solo cómo nuestro organismo manifiesta la salud, ese equilibrio perfecto, porque sé que somos dignos de amor, dignos de todas las cuestiones que nos pasan. Siempre lo digo, ¿no? Esto es muy importante. Creamos nuestra realidad, creamos lo que estamos pensando, ¿sí? Podemos disponer, tenemos ese poder, ese magnífico poder de crear nuestra realidad, ¿sí? Con esos condimentos, obviamente, los condimentos de que nos suceden cosas en la vida, que no todo es color de rosa, ¿sí? Vos dirás, bueno, sí, a ver, no. Lo hablé en el vivo el sábado con un mentor de desarrollo personal, es coaching, programador neurolingüístico, y lo estuvimos hablando con respecto a eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no se da cuenta del poder que tiene adentro? Y tenemos mucho poder que tiene que ver con las situaciones vividas, es decir, nadie dice que la vida, ¿sí? Es fácil, es color de rosa, que nos pasan cosas lindas siempre. Simplemente tenemos que conectarnos, ¿sí? Con ese presente, ¿sí? Cuando hablamos de biodecodificaciones estamos hablando de dejar cuestiones pasadas para ubicarme en el presente y no estar en esa ansiedad perfecta de ese futuro incierto, porque el futuro siempre, el pensamiento, esto es muy importante, recuerden esto, el pensamiento del futuro nunca va a ser un pensamiento que sea posible realidad sin esos condimentos del temor, del miedo, que nos limitan. Es decir, si vamos a pensar, ¿sí? Aparecen un montón de temores. Y el miedo, vibracionalmente, ¿sí? Es una vibración muy densa, con una frecuencia muy baja, que nos conecta con todo, con el temor, ¿sí? Con el pánico, ¿sí? Con conectarnos con los dolores del alma.
¿sí? Porque tenemos miedo a lo que suceda, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, imagínense qué trabajo perfecto que hace nuestra mente, ¿sí? Para conectarse con esa emoción y con esas frecuencias vibratorias que tenemos que poder entrenarlas y saber que cuando uno está, ¿sí?, con una situación, por ejemplo, ¿sí?, de tristeza, porque, no sé, recordé algo, ¿sí? Recordé algo realmente que me provocó nostalgia, tristeza. La mente, siempre lo repito en estos programas, la mente no entiende de tiempo, ¿sí? No sabe si es virtual, simbólico, real, ¿sí? Y está viviendo ese momento con ese condimento de tristeza y estoy, por ejemplo, no sé, recordando algo, viendo una foto desde esa emocionalidad, desde esa tristeza. Y es ahí donde me conecto con esa misma frecuencia, con ese mismo dolorcito que tuve hace un tiempo atrás. Tenemos que transformar, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nos recordamos, cuando añoramos, cuando hay nostalgia, cuando hay recuerdos tristes, nos tenemos que conectar con la energía del presente. Es una transformación, nadie dice que será fácil, nadie dice que será imposible, simplemente está en la actitud, en las ganas de que sea, en las ganas de que se pueda lograr. Es importante conectarnos con esa energía que nos da el presente. Y vos decís, el presente, bueno, tengo un presente que me están pasando cosas, no sé, acabo de perder un trabajo. Bien, ¿cómo vas a estar cuando perdés un trabajo? Triste, con miedo, ¿cómo voy a hacer para ayudar a mi familia? Bien, realmente es lógico que nos sintamos así. Está bien que lo podamos canalizar de alguna manera, pero que no nos quedemos en esa instancia. Por eso siempre mando luz en esas cuestiones. La luz, energéticamente, esa luz blanca, divina, energía pura, ¿sí?, nos da ese poder de ver con claridad lo que sucede y no estar en esa tristeza, para saber que esa parte de tristeza va a pasar siempre y cuando yo pueda observar algo diferente dentro de esa tristeza y la posible solución. Pero imagínense si yo, ¿sí?, en vez de conectar, porque obviamente, ¿qué pasa cuando estamos tristes? Nos conectamos con más tristeza. Y no solo nos quedamos con la realidad de lo que nos sucede en ese presente, que dejé el trabajo, que bueno, ahora estoy viendo que no tengo trabajo, que cómo voy a mantener a mi familia, sino nos conectamos con ese otro recuerdo. La tristeza de cuando papá perdió el trabajo, de cuando mamá tuvo que irse lejos, y así sucesivamente me conecto con ese recuerdo, con esa emoción, y termina siendo, como decimos, un gran sentimiento donde no podemos desprendernos de esa emoción, de ese dolor. Y ahí está la nostalgia, ahí está la tristeza que se mantiene en el tiempo. Y ahí es donde tenemos que poner mucha atención. ¿Hasta cuándo decidimos conectarnos con ese pasado y esas vibraciones que tienen que ver con lo más bajo? Porque se contagia. Siempre digo, hablan mucho de la ley de atracción, ¿no? La ley de atracción tiene que ver con eso, ¿no? Con atraer lo que queremos a nuestra vida. Y si vibramos lindo, y si vibramos desde el amor, desde la empatía, desde la compasión, desde la solidaridad, desde las cuestiones de alegría, ¿sí?, así como la alegría, como la risa, se contagia, estamos vibrando y podemos conectarnos con eso. ¿Y atraemos cosas lindas? Sí. ¿Y la abundancia tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. La abundancia tiene que ver con sentirnos abundantes. Pero bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Abundancia de dinero? ¿Abundancia de trabajo? Abundantes, sentirnos que no nos falta nada, que no estamos desde la necesidad, desde la carencia. Entonces, a ver, les invito a que puedan generar esto vibracionalmente, desde la emoción, desde las más lindas emociones, ¿sí? Esto de cambiar y transformar. Si hoy estamos un poco tristes porque, bueno,
sucede, porque la vida nos da cuestiones de tristeza también. Bueno, vamos a transformar este día. Vamos a ponerle un condimento, vamos a conectarnos con la respiración, hacer algo que nos guste, que nos dé placer, que nos sintamos que disfrutamos. Puede ser simplemente un bocadito de chocolate. Los neurotransmisores que tienen el chocolate son magníficos para despertar esto placentero que nos da el chocolate, ¿no? Es simplemente una comida rica, un mate, ¿sí? Son pequeñas cosas que nos hacen sentir bien y nos cambian esa frecuencia porque nos da placer, porque algo me hace bien, porque me genera desde este lado. Siempre lo digo, jugar un partido de fútbol, hacer algo que te guste, hacer algo que disfrutes, ya sea cantar, ya sea bailar, ya sea escribir, ya sea pintar. Entonces, es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Yo siempre lo recomiendo dentro de mis sesiones cuando estamos así, ¿sí? Podemos transformar nuestra realidad, podemos hacerla maravillosa o podemos quedarnos en ese estado, ¿sí? Que estamos viviendo. ¿Sí? Así que bueno, los invito siempre, ¿sí? A las sesiones que estamos ahí en Dinamarca, 655, biodecodificación, transgeneracional, Reiki, que el Reiki después vamos a hablar, esto de las vibraciones, tenemos puntos energéticos dentro del cuerpo, ¿sí? Los denominados chakras, que tienen que ver con esa alineación perfecta que tiene todo nuestro cuerpo, no el tuyo, no, el de todos. Esos puntos que cuando uno, ¿sí? Empieza a fluir la energía como debe, es maravilloso. ¿Hay dolencias? Sí, bueno, va a haber cosas, situaciones en la vida, pero se puede transformar, pero va a haber una solución. Los invito a que sepan que podemos autogestionar. Necesitamos ayuda, por supuesto, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, la bio, la yoga, el yoga, cualquier cosa que nos haga bien. Siempre lo digo, cualquier cosa que te haga bien, más. Así que bueno, gracias acá en Cuestiones del Alma a Valeria Flores, que fotografía hermosamente cuestiones muy lindas que nos acompañó en todo este programa. Después vamos a hacer las publicaciones, ¿sí? Así que bueno, los esperamos. ¿Querés decir algo, Vale? No, ¿Mandar algún agradecida, saludo? Vicky. Agradecida a todos. Mi amor, es un amor de persona. Hay también Carlos, que siempre está con nosotros. Silvia, hay un montón. Ana María, Elvira, Elba. Hay gente que nos sigue, que nos acompaña en estos problemitas, en estos programitas que tienen problemitas. Sí, mira vos, no por casualidad dije problemas, pero todo tiene solución y se puede. ¿Sí? Lo digo desde mi experiencia de vida, lo digo desde de mis estados, ¿sí? De lo que he vivido y de lo que poco a poco se puede transformar, ¿sí? Cuando queremos, cuando sabemos que hay poder dentro nuestro, ¿sí? Lo tenés vos, lo tiene cualquiera, es necesario saber y despertar ese estado de conciencia que lo podemos hacer. Así que bueno, les mando mucha luz, mucho amor y hasta la próxima edición de Cuestiones del Alma. Acércate, Vicky, por ahí, al micrófono.